Muy buenas tardes. Es un placer presentar la segunda sesión de proyectos NGI. Hemos estado hablando de identidades autogobernadas y ahora vamos con la identidad digital descentralizada. Así que seguimos un poco con el mismo tema, pero con proyectos igual de interesantes. Tengo conmigo a 4 representantes. Elena Martínez Vicente, de Peer-to-Peer Models, diseñadora de producto, cuyo desafío es co-crear herramientas y teorías descentralizadas e inclusivas, aunque luego hablaremos más sobre ello. Thorsten Loderstedt, espero haberlo pronunciado bien, es CTO de Yes.com, pero viene también a hablarnos de su proyecto Open Wallet Foundation, de tecnología descentralizada, de entidad descentralizada, enfocada sobre todo en el mundo de la banca. Alexander Blom es cofundador y CTO de Blockzone, que fusiona conceptos de identidad con protocolos de comunicaciones para construir un sistema de comunicación que protege la identidad de todos los participantes. Y, por último, aquí a mi vera, José Francisco Ruiz, es Business Manager de Validated ID, empresa que ha creado VID Chain, un sistema de identidad digital descentralizada en SSI basado en blockchain y que nace de un proyecto europeo de NGI que nos va a explicar. Me gustaría empezar por Elena. Sí, por el lado un poco más humano, ¿no?, de todo el panel que vamos a tener hoy, y que Elena nos expliques un poco qué es lo que hacéis en Peer-to-Peer Models, porque es verdad que te he presentado como que hacéis co-creación de herramientas, pero hablando con ella un poco ayer en la cena y hoy en la comida, me decía que no es tanto co-crear herramientas, sino casos de estudio. ¿Nos puedes contar un poquito sobre el proyecto? Sí, a ver, desde Peer-to-Peer Models lo que hacemos, o sea, nuestra pregunta un poquito de investigación es si pueden las tecnologías descentralizadas ayudar a las comunidades de economía colaborativa y de plataforma. Entonces, bajo esa pregunta nos pusimos a trabajar con unos casos de estudio. O sea, queríamos crear herramientas, bueno, queríamos hacer un montón de cosas, ¿no? Crear herramientas, trabajar con comunidades, un montón de cosas. Cuando empezamos a querer empezar a crear herramientas, nos dimos cuenta de que era muy complicado, porque con el dinero que teníamos y las tecnologías descentralizadas, o sea, como que no hay mucha gente que las conozca, contratar a programadores o programadoras blockchain era algo como unicornio, o sea, era muy complicado. Entonces, bueno, pues como que pasamos a la siguiente fase, eso lo dejamos ahí un poco en el aire y empezamos a crear prototipos con los casos de estudio que teníamos. Hemos trabajado con Amara, que es una comunidad descentralizada de lingüistas que se dedican básicamente a hacer subtítulos, y con Smart, que es una comunidad europea que trabaja con trabajadores y trabajadoras del ámbito artístico y cultural, y tenían sede en Madrid, lo cual nos facilitaba mucho las cosas, ¿no?, para poder hacer cosas un poquito más en persona. Y bueno, y durante todo este tiempo que llevamos casi 4 años, pues el proyecto está por acabarse, yo tengo casi más preguntas que respuestas, la verdad, ¿no? Porque bueno, pues sí, o sea, las tecnologías de por sí, o sea, si trabajamos un poco de abajo arriba y no de arriba abajo, ¿no?, porque desde la universidad lo que se hace muchas veces es como que se diseñan proyectos y se piensan cosas y se piensan herramientas tecnológicas que podrían ayudar a la gente en X situación, ¿no? Pero luego, si tú vas a la gente o a la comunidad, te das cuenta de que pues como que cambia mucho todo, digamos, ¿no? O sea, y luego pues esas herramientas que tú habías pensado pues quizás no son lo que exactamente necesitan para... Y para eso se hace la investigación. Y para eso se hace la investigación. Y si no es blockchain, entonces, ¿qué tipos así de tecnología crees que sería más aplicable por lo que cuesta, ¿no?, como dices, encontrar programadores de blockchain? ¿Qué tipo de tecnología podría...? Sí, ¿crees que sería la idónea, ¿no?, para esta descentralización? ¿O hay que buscar otras alternativas, como dices, al blockchain, precisamente por lo que a vosotros os ha costado, ¿no?, encontrar? Claro, yo lo que he visto desde el punto de vista de la usabilidad es que blockchain, no voy a hablar de las tecnologías descentralizadas porque lo desconozco, pero blockchain
Es una tecnología muy, a ver, ¿cómo lo digo bien? Bueno, pues hecha por personas del norte global, en su mayoría hombres, para jugar un poco entre ellos y... No pasa nada, solo se está retransmitiendo en directo. Y ya está, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues, o sea, tiene unos problemas de usabilidad terribles y que se confrontan mucho con los estándares de usabilidad que estamos acostumbrados y acostumbradas a utilizar en Internet, ¿no? Por ejemplo, tienes que utilizar crypto wallets para cualquier cosa, explícale a una secretaria de Smart, que es una chica que hace gestión, lo que es un crypto wallet, que se lo tiene que instalar, que es un widget, que, o sea, son millones de cosas, y explícale también que tiene que pagar por trabajar, porque cada vez que tú haces una transacción, o sea, tú le das a un botón aceptar y tienes que poner gas, tienes que pagar, ¿no? Entonces, como que, bueno, yo lo que he visto es que tiene unos problemas de usabilidad terribles. No digo que no sea prometedora en casos de identidad digital o en otro tipo de cuestiones, pero en el caso de ayudar a una comunidad con un problema suyo concreto social, no hemos visto como mucho el lugar, digamos. Lo que sí es verdad es que Peer-to-Peer Móviles promueve mucho lo que es la diversidad, porque trabajáis con comunidades, y el feminismo, ¿no?, como tema transversal. ¿Cómo tocáis este tema? Bueno, pues de la misma forma que lo tocamos en la vida, ¿no? O sea, el trabajo forma parte de la vida y bueno, el feminismo, como dice una compañera de trabajo que se llama Daniela Rogoza, que es una diseñadora estupenda, el feminismo es un poco la droga de entrada para ver que las cosas se pueden hacer de una forma distinta, ¿no? Y entonces empiezas a pensar de esa manera y cuando lo aplicas dentro de tu ámbito de trabajo, pues te surgen como un montón de preguntas y además te surgen como un montón de problemas estructurales y los sesgos de los que hemos hablado, o sea, y un montón de cosas que está muy bien irse planteando para poco a poco mejorar las cosas desde dentro, ¿no? No sé, o sea, pues visibilizar los trabajos invisibles, que los programadores y las programadoras son un poco como las estrellitas de estos trabajos, pero que su trabajo es gracias a que tienen un montón de personas detrás que hacen gestión, que hacen comunicación, que hacen diseño, aunque bueno, yo puedo... Y como darle valor a todo eso, darle valor también a las personas que cuidan un poco el entorno de trabajo, que no es un cargo como tal, ¿no? Sino pues son personas que se ocupan de que todo el mundo está bien, de que el ambiente es el idóneo para trabajar durante una pandemia, que es algo que nos ha pasado a todos y a todas, ¿no? Que ha sido un locurón. Y bueno, y la diversidad, pues porque todo el mundo, pues porque somos diversos, diversas, y porque es muy importante traerla a los espacios de trabajo. No sé si contesta eso tu pregunta. Totalmente. Y ya para terminar, Elena, como ha preguntado mi compañero Ángel, resúmenos un poco para ti cuál es el futuro de este Next Generation Internet o cuál es el Internet del futuro, resumidas en una frase en la visión de Peer-to-Peer Models y en la tuya propia. Pues yo te puedo dar mi visión propia y que es un poco hablar de mi libro. Y que, bueno, que yo veo eso como muchas buenas intenciones en muchos proyectos de descentralización, que es algo que, como decía antes Irina, es un debate que hay que llevar a la calle. O sea, y veo muchos proyectos de software libre que están fenomenal, pero que pecan un poco como de una parte un tanto tecnodeterminista, y bueno, pues ahí entra lo del diseño y todo el rato lo que digo yo, que es mi libro, ¿no? Es como no podéis hacer software sin ayuda de gente de comunicación, sin ayuda de gente de diseño, sin ayuda de equipos multidisciplinares, sin ayuda de gente experta en ciencias sociales. Y un poco para mí el futuro es eso, comprender que los equipos tienen que ser multidisciplinares y que todos y todas tenemos que estar ahí, aportando tu granito de arena. Pues muchas gracias. Nada. Bueno, vamos con nuestro siguiente proyecto, Thorsten.
Es tu turno. Thorsten lleva más de una década contribuyendo a hacer estándares de identidad. STO de Yes.com es una startup de banca abierta basada en un ecosistema de identidad para banca, pero nos viene también a hablar de un nuevo proyecto de Open Wallet Foundation, creo que lo he dicho bien. Y adelante, Thorsten, preséntanos en qué estás trabajando ahora y lo que estás haciendo. Sí, gracias. Pues gracias por haberme traído. Y buenas tardes a todas y todos. Como nos dice Esther, yo soy Thorsten Lodesters y llevo 15 años trabajando en esto. Y me encargo de servicios de login con millones de usuarios y he participado en estándares técnicos que utilizan millones de usuarios cada día y cada vez me interesa más la descentralización. Me gustaría compartir mis ideas sobre por qué esto es importante y también oír nuevas iniciativas que puedan ofrecer fuente abierta para una capa de identidad de datos en el futuro. Como oímos hoy, vivimos en una sociedad de Internet, en un mundo digital, y yo soy uno de los que se conectan 24 horas al día, de sol a sol. Y hay algo que falta a Internet para que sea un lugar seguro. Es la identidad. En Internet nadie sabe lo que eres, si eres un médico, si eres lo que sea. Si estás haciendo cosas serias y te quieres presentar unas elecciones, por ejemplo, si quieres matricular tu coche, si te quieres apuntar a una página de ligue, ¿cómo demuestras quién eres? ¿O qué títulos tienes si quieres solicitar un empleo? Eso falta. Entonces, lo que estamos haciendo hoy, aunque vivamos en una vida plenamente digital, con la identificación y los certificados, lo que hacemos es que mandamos un PDF, escaneamos un documento, mi título de licenciado, mi grado o lo que tenga, y en Alemania, por ejemplo, se utiliza una tecnología muy rara. Te sientas frente a la pantalla o al teléfono y tienes una videollamada con una persona. Y eso no solamente es un montón de trabajo, sino que no preserva la privacidad y no es seguro. Y lo gracioso es que el mundo físico ya ha adoptado la identidad digital mucho mejor que el mundo digital. Te puedo enseñar el certificado de vacunación, que lo tengo aquí en el teléfono. Pero si me quiero meter en un avión, por ejemplo, no puedo demostrar que estoy vacunado de forma digital. Tengo que mostrar un documento físico en el mostrador. Yo, como ingeniero, me parece ridículo. Yo quiero que haya una experiencia sin fisuras y segura. Creo que la descentralización de la identidad es esencial. Hay que pensar la identidad de una forma muchísimo más amplia. Tenemos que digitalizar todo lo que necesitamos para demostrar lo que sabemos, lo que podemos y lo que queremos hacer. Y un credencial verificado hace que sea legible por una máquina, que tenga un origen, que no se pueda modificar y que no me puedan suplantar. Si lo consideramos desde el punto de vista del usuario, vemos que es muy importante que le demos a los usuarios una gran experiencia para que funcione. Para mí es muy importante que mi mujer, mis hijos y mis padres entiendan cómo funciona esto. Para mí eso es la prueba final. Pero todavía no estamos allí, por varias razones. En primer lugar, sí que hay una tecnología disponible. Yo mismo he participado en parte de esa tecnología. El problema es que no hay un solo estándar, ni dos, hay, yo qué sé, 15, 20. Es una situación muy difícil.
pero tampoco es raro porque es un mercado emergente. Esto también quiere decir que a día de hoy es prácticamente imposible darle al usuario una herramienta para gestionar sus credenciales, un monedero. Igual que tenemos un monedero físico en el bolsillo, los usuarios tienen un monedero que es un software para tener sus credenciales. Y ya hay monederos como este, como por ejemplo la aplicación de COVID o el monedero o wallet incorporado en Android. El problema es que hay distintos y tendríamos que tener uno para que los usuarios puedan utilizarlo en todos los casos donde lo necesiten. Lo que hemos visto en el curso de los últimos 2 años, más o menos, es que es carísimo crear estos monederos. Estos monederos o estas carteras no avanzan tan rápido. La Unión Europea está trabajando muchísimo para alcanzar esto con la próxima regulación y queremos ofrecer un apuntalamiento de fuente abierta para esto. Queremos crear una fundación que se llame la Fundación Lennox, una fundación llamada la Fundación Cartera Abierta, que reúne a desarrolladores, contribuidores, etcétera, de todo el mundo y que ofrezcan una fuente abierta para que se creen carteras para distintos usos con distintas tecnologías. Y reuniendo a toda esa comunidad bajo el mismo techo podemos aunar esfuerzos, compartir gastos y darle a los desarrolladores lo que necesitan para crear grandes carteras y que los usuarios tengan una mejor experiencia para contribuir a la descentralización. Estamos buscando apoyos, así que si quieren participar, contribuyendo, asesorando, háganoslo saber. En la cena, que espero que siga esta conversación que hemos comenzado aquí. Creo que has cubierto, Thorsten, I think you covered the main challenges. Creo que has cubierto los principales retos que entraña esto del tema de los wallets o estos monederos y el tema de las credenciales. A ver, yo, por ejemplo, ya he mencionado uno, que es la experiencia de usuario. Creo que es el gran reto en todo lo que tiene que ver con centrarnos en el consumidor, en el cliente y algo que el usuario medio pueda entender. Entonces tiene sentido ver lo que se hace en este tipo de experiencias de usuario, como se ha mencionado antes. Entonces podríamos fijarnos en esto y luego el segundo reto es el tema de la seguridad. Como tenemos todas estas credenciales en nuestros móviles, ¿cómo cerciorarnos de que nadie nos lo roba y nos suplanta? Esto entraña un reto tecnológico y, bueno, los últimos smartphones tienen los enclaves o elementos de seguridad, pero tenemos que tener acceso a ello. Pero no hay demasiada experiencia en el mercado al respecto y esto entraña ya en sí un problema. Y el tercer elemento tiene que ver con el modelo de negocio sostenible. Y yo estaba hablando con Alexander sobre esto en la comida y este es un problema que tienen estos proponentes, que es que no tienen un sistema de un modelo de negocio sostenible y entonces la financiación no está asegurada a largo plazo. Y estos son los 3 principales retos que yo percibo. Vamos a tratar, obviamente, de contribuir a atajar el primero y el segundo de ellos. Y yo creo que ya con eso ya es bastante. Sí, y son los más importantes probablemente. Y luego, por finalizar, en una frase, ¿por dónde pasa para ti el futuro de Internet o la Internet de próxima generación? Muy sencillo, tenemos que permitir que Internet sea el lugar seguro que necesita ser. Alexander, es el siguiente, Alexander Blom, de Blockzone. Entidad con protocolos de comunicaciones para construir un sistema de comunicación que protege la identidad de los participantes. Alexander, please tell us about... Alexander, por favor, cuéntanos sobre el Blockzone.
Estoy seguro de que todos vosotros habréis recibido alguna llamada de teléfono de Microsoft ofreciéndonos ayuda con el ordenador porque tenéis un problema ahí que no conocíais, pero solo pásales la contraseña y descárgate un archivo de internet y eso resolverá todos tus problemas. Y ya que estamos, desafortunadamente tu cuenta bancaria ha sufrido pirateo y entonces te vamos a enviar los datos donde rápidamente puedes enviar todo tu dinero y tu dinero estará seguro con nosotros. Y al día siguiente recibes un email por parte de una señora súper preocupada que tiene un tío que es un general nigeriano que tiene diversos millones, que necesita enviar rápidamente a Occidente y buscan una persona fiable que pueda cuidar todo este tesoro de millones durante un día. Todos estos son escenarios donde la primera pregunta que cabe plantearse es: ¿verdaderamente estoy hablando con Microsoft? Lo siento por el general nigeriano, pero ¿cuál era su rango real en el ejército? ¿Y sus millones son tan reales como la señora que lo describe y que se pone en contacto conmigo? Este problema de identidad, en definitiva, es un problema que hemos analizado dentro del proyecto. Vengo de trabajar en el sector de las telecomunicaciones, comencé en los 80, buscando soluciones para los trabajadores migrantes en Países Bajos que habían ganado dinero y que le remitían a sus familias y querían ir a casa para atajar problemas de la familia, y la única manera de llamar a casa es ir a un call center donde también podías, por supuesto, comprar drogas y a lo mejor una mujer para pasar la noche. Así que no necesariamente un entorno donde un padre de familia querría llamar a casa para saber si el dinero había llegado. Entonces creamos unas buenas tasas para tener unas tarjetas prepago en los teléfonos donde podían llamar a sus familias. Ese fue el arranque de mi empresa y pues nada, luego pasamos a trabajar con las IPs a comienzos de este siglo y después fuimos una empresa especializada en IP. Soy uno de los hombres de los que hablabas al principio, a los que les gusta crear esta tecnología para jugar con esta tecnología. Así que el tema de la identidad y las telecomunicaciones eran algo muy interesante para mí. Era como esta fusión interesante en la que me quería adentrar. Y entonces empecé a fusionar las telecomunicaciones y las credenciales a la antigua, por así decirlo. Establecías una llamada, se establecía la conexión, recibías un mensaje de texto, hacías clic en el mensaje de texto que te remitía a la aplicación bancaria y entonces te adentrabas en la aplicación de banco y aportabas tus credenciales y después en el otro extremo las personas que querían verificar tu identidad podrían saber quién eres. Entonces, en base a la descripción veréis que no fue un éxito comercial porque había tantos pasos, tantos eslabones, tantas aplicaciones que había que abrir. Tenías que tener el móvil abierto, luego tenías que tener sistema de mensajería de texto, la cuenta bancaria abierta. Al final no funcionó. Entonces, lo que necesitábamos era una aplicación donde la identidad ya estuviese inveterada en la aplicación y que la aplicación fuese capaz también de realizar esa llamada. Y eso era lo que queríamos construir y por eso solicitamos financiación a SSF Lab y tuvimos la suerte de ser seleccionados, nuestro proyecto, y nos sumamos a la comunidad SSF Lab, creamos nuestra aplicación y nos encontramos cumpliendo las normas del SSF Lab. Había una cuestión antes de cómo avanzar y algo que hace el SSF Lab es que te fuerza a trabajar con otros subvencionados, otros becados, con lo cual cuando te marchas de SSF Lab cuentas con todo un ecosistema nutrido de otros
subvencionados, con quien intercambias conocimientos, con quien mantienes esta interoperabilidad y al final depende de nosotros el tener éxito. Muy bien, Alex, la misma pregunta. En una frase, ¿por dónde crees que pasa el futuro de la Internet de próxima generación? Ya se ha mencionado antes, el gran reto a fecha de hoy es la capa de identidad que va a granjear seguridad a la Internet, y la gran cuestión después de la capa de identidad tiene que ver con quién va a implantar, quién se va a encargar de implantar esta capa de identidad. Nosotros, como comunidad, las empresas de startups, los ecosistemas de las mismas, todos de manera conjunta, y los gobiernos, sí, y los gobiernos, bueno, sí, los gobiernos, por supuesto, también. Venga, les permitiremos que entren en la sala. ¿Vamos a ser nosotros o van a ser las Big Tech, las grandes empresas tecnológicas? Esa es la cuestión. ¿Serán Google y Apple o el resto del mundo? Y a eso esperamos respuesta. Muchas gracias. Por último, voy a presentar a José Francisco Ruiz. Es Business Manager de Validated ID y nos va a hablar de VID Chain, el sistema de identidad digital descentralizada basado en blockchain. Tenemos una presentación de apoyo. A ver. Bueno, hola a todos. Muchas gracias a Cero Voluntarios y a ti por invitarme a estar aquí hoy. La verdad es que estoy encantado de estar justamente en la mesa de identidad descentralizada, que también es el título de la sesión, ¿no? En cuanto a este empoderamiento que podemos hacer por parte de cómo podemos empoderar a nosotros mismos como ciudadanos, como personas, con el uso de las credenciales verificables y con el SSI. Simplemente deciros que para nosotros precisamente este modelo es lo que nos permite este layer de identidad que estaban comentando mis compañeros. Nosotros creemos que va a estar basado en esta tecnología que es el SSI. Pero más que una tecnología, llevamos en esto desde el año 2016, cuando empezaba a ser un concepto. Os tengo que decir que para mí es una filosofía, y creo que esto es importante, si le puedes dar a la siguiente. Es una filosofía porque esto lo que hace verdaderamente es empezar a luchar contra otros modelos de identidad, que es precisamente cuando tú quieres saber quién está gestionando tu identidad o quién dice que tú eres tú, ¿vale? Es la respuesta que tienes que contestar. Y es por lo que es importante que empecemos a fomentar estos modelos de identidad descentralizada, estos modelos donde podemos recuperar el control otra vez de quiénes somos y de cuál es nuestra identidad, cuáles son los atributos y de cómo podemos proteger la privacidad y la confidencialidad en todo lo que hacemos en Internet, porque hoy día todo es Internet. Y eso ahora mismo no está resuelto. Seguimos teniendo demasiados hilos de identidad. Los gobiernos, tu ayuntamiento, tu banco, tu empresa de energía, la empresa de salud, son todos hilos de información que están ahí. Tú eres un registro en esa base de datos y el dato es, no, esto es mío, ¿vale? Y tú estás ahí como anclado y son ellos los que tienen el control de ese trocito de tu identidad. Luego tenemos las identidades federadas que son comodísimas, porque básicamente hacer un login with Facebook o un login with Google, pues sabéis que es nada, simplemente le concedo permiso y ya está, voy con prisa y le concedo permiso. Pero fijaros, en vez de identidades federadas, las podríamos llamar identidades feudales, porque te conviertes en un siervo de estas grandes compañías. Porque a ver qué creéis que hacen luego con esos datos. Se convierten en intermediarios de vuestra identidad. A partir de ahí, cuando tú quieres decir que tú eres tú, no lo dices tú, lo dicen ellos por vosotros. Y esto es importante y lo hacemos todos los días. ¿Por qué? Porque es un rollo, porque todos tenemos, no sé, 500 cuentas. Hemos perdido el control, no sabemos dónde está nuestra información. El RGPD, si el RGPD es fallido, si lo único que hacen es ponernos un montón de trabas con las cookies, con tal que no sé qué, pero en el fondo, una vez que los datos los tienen, no los sueltan. Y esto también es importante. ¿Cómo podemos recuperar el control de qué datos se usan de nosotros, en qué contexto y qué damos permiso nosotros para que se use? Bueno, pues precisamente las identidades soberanas, de otros nombres, autogestionadas, descentralizadas, viene todo a ser lo mismo, es esa filosofía, ese concepto, paradigma, que pone a la persona en el medio, como estaban diciendo también antes Fabrizio y otras personas, para, al final, ser uno mismo el que tenga el control de la información que le concierne.
Esto se resuelve a través de tecnología, bueno, básicamente a través de unas wallets criptográficas que tienes bajo tu control, pero ya te encargas tú de solicitar credenciales que las firma un proveedor de confianza, quien te conoce o quien conoce ese atributo, pero una vez que tú las tienes, ya te encargas tú de gestionarlas y de presentarlas donde sea necesario, de forma consciente y de forma incluso, diría, granular. Esto precisamente, en la slide anterior se veía ahí una imagen de la von der Leyen. La verdad es que, ¿Puedes poner, Ángel? fijaros que este modelo, que parece que es tan descentralizado, donde en algunos estados parece que no gusta demasiado, a nivel europeo se está potenciando muchísimo. Antes, creo que lo estaba comentando Hamelin, el tema de EIDAS 2, que precisamente está ahora mismo en borrador, si lo queréis buscar, para poner al mismo nivel de garantía jurídica una credencial verificable de identidad que emitirán los países miembros con la de un certificado electrónico. Pero es que tu identidad no es solamente, bueno, simplemente que sepáis que esta normativa, una vez que se apruebe, será de obligado cumplimiento por todas las administraciones públicas. Vemos aquí en nuestro país lo rápidos que son de implementarlo, y en todos los sectores estratégicos. Significa que cuando vayas a tu banco, tu empresa de energía, tu seguro, te podrás identificar con esta credencial de una forma mucho más segura, más sencilla, menos vulnerable a robos de identidad, aunque es verdad que hay que solucionar todavía algunos temillas, pero la cuestión es que se está empujando a nivel central europeo para que esto sea una realidad. Y creo que es importante que lo sepamos y que nosotros mismos también empujemos, porque esto es bueno para todos. Aunque yo sea una empresa, pero yo también soy una persona y tengo hijos, y yo esto lo quiero para mí. Yo quiero tener el control de mi información. Y yo quiero ser la persona que pueda en cada momento utilizar y presentar la pieza de identidad que corresponde a un proceso determinado. Fijaros que además esto permite a nivel técnico hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, unos casos de uso que está publicando la Unión Europea es el de demostración que tengo más de 18 años. Yo nací el año que nació Internet, ¿vale? No hace falta decirlo. Más de 18, es lo que importa. O a veces es más importante decir que eres médico que tu nombre, porque no importa, lo que importa es saber que eres médico en esa especialidad. Y esto también se hace con el SSI. Es importante, si se da dos más para allá. Al final la identidad es esto. La identidad no es para los españoles, no es tu DNI digital en el móvil, no es tu certificado digital como tal. Es todo un conjunto de entidades, de atributos. Imaginad vuestra cartera de cuero. Si miráis todo lo que tenéis aquí, tendréis varias tarjetas de pago, tenéis igual la tarjeta de transportes, algunos la familia numerosa, la de tu equipo de fútbol o la de tu partido político, no lo sé. Todo eso son piezas de tu identidad y solamente tú las puedes controlar, igual que las tienes en la cartera. La idea es que tú las puedas llevar también cuando te relacionas en el mercado, tanto a nivel presencial, porque esto también permite que se pueda verificar de manera presencial, como en remoto por Internet. ¿Vale? Y esto es importante al final, porque te facilita muchísimos procesos y además, como este tipo de credenciales son programables, permite que se puedan acelerar cualquier proceso, porque no es como un papel firmado electrónicamente, que haya que abrir el papel, verificar el PDF, a ver qué pone, y eso implica personas detrás mirando los documentos. Se pueden verificar de forma automática, por ejemplo, con un smart contract, ¿vale? Y esto, por ejemplo, hay ya proyectos aquí en España, con fondos además de Early Adopters y Next Generation, que se están implementando, por ejemplo, para bono social. En Cataluña, por ejemplo, hay un par de proyectos de este tipo. Uno, por ejemplo, que tiene que ver con aquellas personas que pueden estar en una situación especial, como una situación de riesgo, de exclusión y demás. Y a veces es un problema acceder a las ayudas simplemente porque igual tienes que aportar demasiada documentación, o porque nos da corte, o por lo que sea. Al final esto también te permite esta parte de confidencialidad. Tengo el dato que necesito para poderlo presentar donde procede. O, por ejemplo, en el gobierno catalán, lo que se ha hecho en la administración abierta de Cataluña es que tú te puedas identificar, está todavía en preproducción, porque la blockchain europea, la EPSI, todavía no está en producción, pero está ya listo, y que tú puedas, una vez identificado, bajarte, digamos, en tu wallet una credencial verificable firmado por la OC de que eres ciudadano catalán, y otra del número de cohabitantes en tu casa.
el equivalente a familia numerosa, podríamos decir. Y con esto puedes ir a la compañía de aguas de tu ayuntamiento y tú compartes esas credenciales para que te aplique el descuento en el coste del agua. Fijaros lo importante que es esto, porque no es solamente que es una forma ideal de cumplir con el RGPD, porque eres tú el que comparte la información. El ayuntamiento no le puede pasar información directamente a la compañía de aguas, aunque sea 100% del ayuntamiento, ¿vale? Porque hay una ley que lo prohíbe. Pero hay un tema más importante. Las personas aquí nos convertimos en un hub de información, en un elemento de interoperabilidad. Y esto abre un montón de puertas. Vamos a seguir buscando a ver cómo interoperamos peer-to-peer, mejorando la sanidad pública, ¿vale? Yo me he tirado con una tarjeta sanitaria de Madrid y otra de Valencia mucho tiempo. Ahora ya puedo pedir en Valencia medicinas con mi tarjeta de Madrid, pero hasta hace 2 años no podía. Y están viendo cómo interconectan todo el sistema de salud y cómo sueltan esta información, de paso, porque es que no la sueltan de sus hilos, ¿no? Pero la cuestión es que no hace falta. El hub soy yo, la pieza de interoperabilidad soy yo, tú dámelo, y yo ya lo compartiré donde proceda, ¿vale? Y creo que esto es bueno para todos. Esto es precisamente el modelo de Internet que yo creo que es útil para todos, para, no el futuro, para, espero que para ya. Gracias. Gracias. Y ya para dejarles solo una frase del futuro, ¿o te quedas con la última? Descentralizada. Descentralizada, perfecto. ¿Alguna pregunta? Hostias. Peter, tú uno. 2. Muchas gracias. José Luis. Este modelo, la descentralización de nuestra información en nuestro cajón, nuestro banco, donde sea, que lo gestionan otros para nosotros. ¿Esto centralizado no te parece también un riesgo muy grande de ataque contra nosotros mismos? Also, que acceso a esto da acceso a todo. ¿Tú crees que el sistema actual, con tanto phishing, tanto fake, tanto robo de contraseñas, tantas contraseñas inseguras porque eres incapaz de gestionar todos los patrones, son seguras? Porque no lo son. Pero es que un sistema centralizado es un punto único de ataque. Además, es mucho más fácil, por ejemplo, de censurar. Es mucho más fácil de perder. Te pongo un ejemplo. Hemos tenido hace 2 días, bueno, siguen llegando refugiados ucranianos, por ejemplo. Estuve en una recepción en un colegio de médicos y el consejero de sanidad de esa comunidad decía que iban a abrir la bolsa de empleo a todos los ucranianos que en aquellas profesiones que pudiesen demostrar que trabajaban o que tenían el título. No pueden demostrar nada, si la información ha volado, se han salido con una mano delante y otra detrás. La descentralización te permite precisamente la disponibilidad de información, y lo que tenemos que seguir trabajando es en estándares de seguridad, por supuesto, pero para que no haya nadie que te lo pueda bloquear en caso necesario, para que tú te puedas mover y que si hay un desastre tu información no desaparezca. Y la centralización es un riesgo para eso. Mi pregunta es para cualquiera de ustedes, no va dirigida a nadie en concreto, ni para Elena ni para ninguno en concreto, para todos. Y si fuera posible, me gustaría incluso escuchar distintos puntos de vista. Lanzo esta pregunta en general. Cuando trabajamos o utilizamos identidades creadas por estas grandes tecnológicas, lo que estamos haciendo es entrar en el capitalismo de vigilancia, ¿no? Estamos entrando en este sistema que nos mantiene dentro y que se apropia de todos nuestros procesos. Bueno, pues cuando hablamos de crear una identidad europea, soberana, mi pregunta es si estamos empoderando a los gobiernos para que hagan vigilancia, para entrar en una gobernanza de vigilancia. Y estoy pensando un poco en China, si no estaríamos yendo en esa
dirección donde se estimula ciertos comportamientos mediante bonos. ¿Qué nos parece otorgar esta capacidad a los gobiernos mediante la NGI? A mí me atrae mucho la descentralización, pero eso sería una de las preocupaciones que implica. Y después, la estandarización de tipos descentralizados de identidad. Y esto tiene que ver con la pregunta anterior. Si vamos a tener un sistema estandarizado y que sea dueño de todos nuestros datos, estaríamos dándole a alguien la clave para que hackee todos nuestros datos. Ya sé que el descentralizado tiene distintos puntos de acceso al sistema para hackearlo y que hay encriptación, etcétera, pero solo hay un estándar único para llegar a los datos. ¿Cuál es la seguridad entonces? Bueno, si lo he entendido bien, estaríamos pasando de una identidad autosoberana que nos permite alejarnos de Google y Apple para tener una identidad digital. Y la pregunta es que, bueno, ahora mismo Google y Apple están monitoreando lo que hacemos. Cada vez que utilizamos su contraseña saben dónde nos hemos metido, en qué momento, etcétera. Y eso no sería posible con una identidad digital. Porque nosotros, los técnicos, José también, yo no, pero bueno, los demás que están en este panel sí que han pensado en este problema. Y sobre el papel está resuelto. Sobre el papel no hay ningún problema. Pero el diablo está en los detalles. Si la identidad autosoberana se va a hacer en Europa como está dispuesta en el papel, pues bien, estupendo. Menos vigilancia. Ahora bien, si estamos creando un estándar europeo primero, hay muchos intereses que quieren tener influencia sobre ese estándar europeo. Entonces, ¿cómo se va a producir el debate? Ahora mismo justo estamos ahí. Eso es lo que se está debatiendo en esos momentos. Y tenemos que prestarle mucha atención, hay que estar allí, hay que vigilar de cerca este debate para ver qué queremos como ciudadanos, en lugar de darle a los gobiernos un agujerito para que nos espíen. A mí me gustaría añadir algo. Como dice Alexander, el diablo está en los detalles. Y si te lees la regulación, queda muy claro los requisitos sobre privacidad. Por ejemplo, en Wallet to Wallet no se puede monitorear las acciones que se hacen. Ahora bien, como hay unas ideas para crear estándares europeos, resulta que según está hecho ahora el diseño técnico, estamos introduciendo un superordenador con todos los credenciales que tenemos en la cartera y con un identificador único. Tenemos que tener cuidado y ser vigilantes. Y eso es lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Y en cuanto a los estándares de seguridad, tenemos que distinguir que la mayoría de los estándares están aquí para añadir seguridad. Algunos tienen un modelo común y, como dije en mi contribución, hay muchos estándares. Y ese es parte del problema, que este espacio es tan complejo y está tan poco maduro que hay que tener mucho cuidado. Yo, personalmente,
Estoy más a favor de hacer algo sencillo, que se entienda bien y que se analice su seguridad. Donde yo trabajo hay amenazas de seguridad y hay consejos de seguridad. Y eso es muy importante. Porque no vamos a juguetear con estos datos. Es demasiado serio. Yo trabajo en banca, que es de dinero y es muy importante, pero la salud es más importante todavía. Eso es lo que quería decir. Bueno, estoy muy de acuerdo con Elena, como comentaba, de la necesidad de tener equipos multidisciplinares para el diseño de estas propuestas y soluciones. Quisiera preguntarte con respecto a tu experiencia, cómo hacer el llamado no solamente para que más mujeres se enfoquen a carreras STEM, sino que a mujeres que ya tienen carreras en el sector social, bueno, diferentes ramas, justamente puedan contribuir al sector tech. En mi caso particular, tengo mucha experiencia en el sector social y me estoy, digamos que, involucrando en este tema tecnológico, pero sé que tenemos esa barrera de poder entrar a este mundo nuevo y pues quisiera saber desde tu opinión qué podríamos hacer para involucrarnos más activamente. Pues muy bien, muy buena pregunta. No sé muy bien, quizás eso, tener como mucho más esta conversación y tener mucho más presente que los equipos tienen que ser multidisciplinares, que para alcanzar soluciones válidas los equipos tienen que ser siempre multidisciplinares, pero pasa en la universidad y pasa en consultoras tech, o sea, la Universidad Complutense donde yo trabajo son departamentos súper estancos, que hablo mucho con otros compañeros y compañeras que han trabajado en universidades europeas que dicen que como que no dan crédito, ¿no? O sea que tenemos un poco la labor de eso, de hablar todo el rato de estos equipos multidisciplinares. Luego ahora mismo en UX Research y en cosas así están entrando muchísimos perfiles de ciencias sociales porque por fin se han dado cuenta eso de que las etnografías, el análisis cualitativo de datos, etcétera, sirve para algo, es muy útil y se construyen cosas mucho más acercadas a la realidad que no estos grandes ideales de los que hablaba antes. Pero bueno, es una labor ahí un poco de día a día, no es lo habitual, la verdad. Y que haya mujeres en equipos técnicos también es súper difícil. Os dejamos con el siguiente panel en muy buenas manos.